Bueno, buenas noches, doctores y compañeros presentes. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la pancreatitis. Acá, no sé si se cambió. Tenemos la hoja de ruta. Vamos a comenzar con una introducción. Luego vamos a seguir con una definición y la epidemiología del cuadro clínico, la etiología, la fisiopatología, el diagnóstico, la clasificación y manejo, las complicaciones que se pueden desarrollar y brevemente hablar de la pancreatitis crónica. Ya, a modo de introducción vamos a decir que el páncreas, voy a hablar básicamente de la anatomía del páncreas y su fisiología normal para después poder hablar de la fisiopatología, para que vayamos recordando un poco, ¿ya? Pero voy a decir que el páncreas es una glándula mixta que está compuesta por dos tipos de tejido, exocrino y endocrino, ya que se va a agrupar formando lóbulos que los podemos ver macroscópicamente y van a estar separados entre sí por septos de tejido conectivo que va a contener a los vasos sanguíneos, al drenaje linfático y a los nervios. Alrededor del 85% del volumen es exocrino, del 10 al 15% viene siendo matriz extracelular y los vasos sanguíneos, y 2% es la porción endocrina, ya que es bastante menor. Acá hay una tablita resumen, pero lo voy a explicar de una manera más extendida, que la función exocrina del páncreas básicamente viene siendo digestiva. Ya va a producir enzimas digestivas desde los ácidos pancreáticos, que son principalmente la lipasa, que va a estar encargada de la digestión de las grasas, la amilasa, que va a estar encargada de la digestión de los hidratos de carbono, y el tripsinógeno, que está encargada de la digestión de las proteínas. ¿Ya? Importante acá que dentro del páncreas estas enzimas no pueden estar activas, ¿ya? Tienen que estar inactivas y una vez que se liberan, ahí se van a activar recién, ¿ya? Tienen que actuar en la luz intestinal. Ya, y en la función endocrina vamos a tener que las células de este sistema se van a situar en el espesor del tejido exocrino, formando acumulaciones. Y esas acumulaciones se le llama islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, que son esos como la imagen morada que se ve abajo, que es como microscópica, que este tejido va a tener una función metabólica y hormonal. Está encargada de la producción de las hormonas, que son las células beta van a producir insulina, que se va a encargar de regular la glucosa al ingresarla dentro de la célula, eh, y ese viene siendo un proceso anabólico. Y tenemos las células alfa, que van a producir el glucagón, que va a regular a la glucosa, pero en un proceso catabólico. Tenemos las células delta que van a producir a la somatostatina, que la somatostatina va a permitir el paso del proceso anabólico a catabólico. Aparte de eso, la somatostatina va a inhibir al glucagón y a la hormona del crecimiento, y también tenemos la producción de gastrina, ya que aumenta el ácido clorhídrico a nivel gástrico. Y tenemos en menor cantidad unas células que se le llaman de PPF o de polipéptido pancreático. Ya. Y anatómicamente hablando, el páncreas tiene una forma alargada, tiene una longitud de 15 centímetros y un diámetro de 5 centímetros, y está compuesto, bueno, la mayoría de la literatura lo describe como que está compuesto por una cabeza, por un cuello, que también lo podemos encontrar como istmo, que es una porción estrecha del páncreas, que une a la cabeza con el cuerpo, entonces cabeza, cuello, cuerpo y luego la cola, ya que se alinea con el hilio del vaso. Y la irrigación de este órgano está por el tronco celíaco y por la arteria mesentérica superior principalmente, y su drenaje va hacia la vena porta. Ya, ahora vamos a hablar de lleno sobre la pancreatitis aguda. Como a modo de definición, podemos decir que la pancreatitis es una enfermedad caracterizada por un proceso inflamatorio agudo del páncreas que este puede ocurrir de forma aislada o de forma recurrente, debido a la activación intrapancreática de las enzimas secretadas. Como dije anteriormente, fisiológicamente deberían activarse cuando se liberan, pero lo que ocurre acá es que se liberan antes. Entonces, intrapancreático se activan. Respecto a la incidencia, bueno, a la epidemiología, la pancreatitis es un cuadro muy frecuente, lo vemos a diario en la urgencia, y ha ido paulatinamente aumentando. La incidencia mundial es de alrededor de 34 por cada 100.000 habitantes, y se hizo un estudio en Chile que fue como del 2018 al 2021, si no me equivoco, donde demostró una incidencia del 42,6 de 42,6 por cada 100.000 habitantes acá en Chile, tendiendo al ascenso.
y representa una de las mayores causas de hospitalización por enfermedad gastrointestinal y hepáticas no infecciosas. Solamente lo supera la colecistolitiasis. Lo otro igual que se vio en ese estudio fue que el promedio de la estadía hospitalaria, que fue un promedio alrededor de 11 días, pero sí depende de la gravedad. En el caso de las pancreatitis leve, fue un promedio de 8 días, las pancreatitis moderadas fueron 12 días y las graves fueron de 21 días. Y la letalidad promedio es del 4,2%, son alrededor de 300 pacientes que fallecen por año, y la tasa de mortalidad es de 1,6 por cada 100.000 habitantes, que en verdad no es tanto. Se presenta con mayor frecuencia entre los 20 y los 64 años, eso fue lo que se vio en el estudio. Ya, con respecto a la etiología más importante o más común que vamos a tener, alrededor del 40 al 70% de los casos, van a ser los cálculos biliares, ¿ya? Pero solamente del 3 al 7% de los pacientes que tienen cálculos biliares van a desarrollar una pancreatitis, ¿ya? No es que el paciente tiene un cálculo, sí o sí me va a hacer una pancreatitis. Y se han sugerido dos como factores o mecanismos fisiopatológicos por el que se va a producir esto. Uno es que refluye la bilis hacia el conducto pancreático y por la obstrucción transitoria de la ampolla, porque va pasando el cálculo, se genera la pancreatitis. Y la otra es que hay una obstrucción directa en la ampolla secundaria a un cálculo o por un edema del cálculo que va bajando. Ya, lo otro que tenemos como causa es el alcohol, alrededor del 25 al 35% de los casos, que lo que sucede con el alcohol es que aumenta la síntesis de las enzimas pancreáticas, ¿ya? Entonces eso va a hacer que genere una mayor predisposición a que se activen intraparenquimatosa y generan una pancreatitis. Otro importante, bueno, el tabaquismo aumenta el riesgo de la pancreatitis aguda y crónica, y tiene una relación dosis-respuesta en ese caso, en el tabaquismo. O sea, eso quiere decir que si el paciente fuma más, tiene mayor riesgo de desarrollar pancreatitis. La hipertrigliceridemia, cuando los triglicéridos están mayor a 1000, pueden generar ataques como de pancreatitis aguda, aunque cuando los niveles igual están muy bajos, también pueden contribuir a la gravedad, ¿ya? Y puede darse por trastornos primarios que tengan alguna alteración de los triglicéridos genéticamente o secundarios adquiridos por alteración del metabolismo de las lipoproteínas, que igual se asocia a obesidad, a mala alimentación. Y lo otro que es importante es que los triglicéridos sí pueden ir a aumentar transitoriamente durante los como crisis de los cuadros de pancreatitis, ¿ya? Otra etiología es que se desarrolle post-RCP, ¿ya? Y hay varios factores involucrados, dentro de ellos uno relacionado con el operador, con el paciente y con el procedimiento que se está realizando. Pero dentro como del consenso de los factores de riesgo, encontré que la disfunción del esfínter de Oddi, la canulación difícil y que se haga un ERCP terapéutico y no diagnóstico son uno de los principales para que desarrollen el cuadro. El riesgo genético, habían datos de que había mutaciones en genes que me daban como resultado una pancreatitis hereditaria autosómica, creo que podía ser autosómica dominante o recesiva. Lo otro son los medicamentos, que es bastante poco frecuente, pero sí se ve y va a incluir reacciones inmunológicas o efectos por tóxicos directos, acumulación del metabolito tóxico, o porque se sobreestimulan las células acinares, por isquemia o por trombosis intravascular en el caso de los estrógenos, ¿ya? En el caso de las mujeres que consumen anticonceptivos. Y también los esteroides y los diuréticos pueden aumentar la viscosidad del jugo pancreático. Otra de las causas puede ser lesión del conducto pancreático por algún trauma. Tenemos la hipercalcemia, se dice que el calcio se deposita en el conducto y eso hace que se active el tripsinógeno, que es como el que va a como la forma inactiva de la tripsina, pero dentro del páncreas. Entonces eso igual me lo va a generar la pancreatitis. Por infecciones o toxinas, bueno, se describen virus, bacterias, hongos, parásitos, principalmente las caries lumbricoides, bueno, veneno de arácnidos y reptiles, también se puede dar por neoplasias periampulares, por cáncer de páncreas o autoinmune, y también se han reportado casos de pancreatitis idiopática, que principalmente acá lo que ven es por microlitiasis o por disfunción del esfínter de Oddi. Ya. Por otra parte, fisiopatológicamente hablando,
vamos a tener una anoxia inicial, ya uno de estos factores etiológicos me va a generar la anoxia inicial, lo que va a hacer que se active, se genere una activación intraparenquimatosa de las enzimas pancreáticas, desencadenando la inflamación, ocasionando una disrupción del funcionamiento de este órgano, y esto me lleva a microembolismo y vasoconstricción que aumenta la permeabilidad capilar. Entonces, eso va como a explicar la extravasación hacia el tercer espacio y lo fácil que haya translocación bacteriana. Em, Esta activación intraparenquimatosa se va a dar porque va a haber una activación prematura del tripsinógeno. Y creo que, por lo que leí, es que hay un efecto de un fenómeno de colocalización, donde, en simples palabras, las vesículas que llevan al tripsinógeno, en vez de liberarse hacia el duodeno, lo que hacen es que se une al lisosoma dentro del órgano, de la célula. Y entonces se activa ahí dentro mismo y se genera la pancreatitis. Y eso igual hace que se abran los canales de calcio, aumenta el calcio adentro y eso me genera disfunción de las mitocondrias y déficit de ATP. Entonces, todo eso va desencadenando una cadena que me lleva a la apoptosis. Y eso. Igual la etiología puede variar dependiendo de la fisiopatología puede variar dependiendo de la etiología. Ya, el diagnóstico, importante entonces siempre comenzar con la anamnesis, ver si el paciente tiene antecedentes de hipertrigliceridemia o una hipercalcemia, alguna enfermedad autoinmune concomitante, básicamente buscar la etiología del cuadro, em, o alguna, como por ejemplo, no sé, el paciente venga ya con diagnóstico de cálculos biliares o que haya tenido un episodio de como de una crisis por el tema de tener el cálculo, algún uso de medicamentos como los que mencioné anteriormente que me podían desencadenar, o si es que se operó, o si se hizo un ERCP, o tuvo un trauma. También tengo que preguntar los antecedentes familiares, principalmente cáncer, si alguien en la familia tiene cuadros de pancreatitis recurrente o pancreatitis crónica idiopática. En hábitos tengo que consultar el consumo de alcohol y tabaco y los síntomas. Ya aquí esto es importante para nosotros. Los síntomas, el dolor abdominal generalmente se describe como un dolor epigástrico que se encuentra o en el cuadrante superior externo que se irradia hacia dorso, o irradiación en faja que le llaman. También se puede irradiar hacia tórax y flancos, ¿ya? Y se suele describir como un dolor de intensidad grave, pero la intensidad del dolor y la ubicación no se correlaciona con la gravedad del cuadro. Ya eso tenemos que tenerlo presente. Además de eso, el paciente puede tener náuseas, vómitos, ictericia, si tiene un patrón, o sea, si tiene una causa obstructiva, puede tener fiebre, y también consultar siempre síntomas de patología neoplásica, ya que tenga baja de peso, que tenga sudoración nocturna, y eso. Y respecto a la inspección, primero vamos a ir a observar, acá puse dos signos que son bastante famosos, pero no se ven mucho en la pancreatitis, que es el signo de Gray-Turner y el de Cullen. Tenemos que observar eso, tenemos que observar masas, tenemos que ver si tiene cicatrices, todo eso tenemos que ir buscando una etiología, em, o si está distendido también, ¿sí? Para ver complicaciones. La palpación, el abdomen puede estar sensible principalmente en mi abdomen superior. A la percusión lo podemos encontrar normal, bueno, ahí depende del grado de complicación, si está con un neumo, obviamente va a estar más hipertimpánico. Y a la auscultación, ojalá realizarla por más de 15 segundos siempre la auscultación, pero los ruidos hidroaéreos van a estar normales, o también podemos ver alteraciones. Ya, como digo, depende mucho de la complicación o el tiempo de evolución que tenga el cuadro. Ya, yéndonos de lleno en el diagnóstico de esta patología, vamos a solicitar exámenes de laboratorio. Tenemos las más famosas que son las enzimas pancreáticas amilasa y lipasa, ya que uno dice como que tiene pancreatitis, de acuerdo a si está 3 veces el límite, 3 veces del límite superior del valor normal, ¿ya? La amilasa aumenta en unas pocas horas, su vida media es corta, y puede estar de hecho normal, alcanza su valor normal dentro de 3 a 5 días, pero puede permanecer normal. Em, y de hecho, se reportaron casos cuando era pancreatitis por alcohol y por hipertrigliceridemia, la amilasa no aumentaba.
y también se puede elevar en otros cuadros, como por ejemplo en una apendicitis aguda, en una colicistitis, en una obstrucción, en algunas patologías ginecológicas, en úlceras. Entonces no es tan confiable. Los estudios o la última actualización que hicieron indica solamente solicitar una de ellas, que es la lipasa. Y si voy a solicitar a la milasa tiene que ser 24 horas de inicio al cuadro. Después ya no tiene mucha utilidad. Pero la guía decía básicamente que no, era como no complicarse y pedir lipasa. Porque la lipasa es un poco más específica, tiene la vida más prolongada, la vida media más prolongada, pero también se elevan algunas patologías que no solamente sean pancreáticas. Ya, pero igual decía que a los pacientes que son diabéticos de repente se les solicita que no esté 3 veces el valor elevado, sino que 5. Entonces ahí va a depender paciente a paciente. Y lo otro importante es que estas enzimas, una vez que yo ya diagnostico la pancreatitis, yo no las vuelvo a pedir, ya porque no tienen ninguna relación con la gravedad, con el pronóstico, ni tampoco me va a determinar alguna conducta terapéutica o de alimentación. No, no sirve ya después pedirlas, ya solamente se piden en el ingreso. Lo otro que vamos a solicitar, bueno, es el hemograma. Vamos a buscar leucocitosis, pensando en que puede ser que esté con una sepsis. Igual decía que un hematocrito mayor a 47% puede ser predictor al momento del ingreso de una necrosis pancreática. La PCR nos sirve para evaluar es un indicador de gravedad, ¿ya? A las 48 horas mayor a 150 me está hablando que es un cuadro grave. El perfil renal para evaluar disfunción orgánica, para conocer el estado del paciente, la función renal básicamente. El perfil hepático, también, bueno, acá es importante la etiología principal de este cuadro, que puede que tengamos las transaminasas elevadas como que en el contexto de que sea por cálculo. También la procalcitonina, que no la escribí ahí, pero es súper importante, igual se relaciona con la severidad del cuadro y el riesgo de infección del paciente. Las pruebas de coagulación, pedirlas más, bueno, las pruebas de coagulación para conocer el estado del paciente, los electrolitos, por si necesita reposición de volumen, los triglicéridos, que como dije anteriormente, mayor a 1000 me indican posible causa por esta etiología, pero puede pasar que los niveles estén normales después de un ayuno prolongado. Entonces, como que debo controlarlos nuevamente. Ingresa el paciente, tiene los triglicéridos normal, no le encuentro una causa. Puede que sea eso y que el paciente haya tenido un ayuno muy prolongado, ahí se los puedo volver a solicitar. Lo otro igual importante es los niveles de calcio, ¿ya? Porque la hipercalcemia igual puede pasar desapercibida durante una crisis grave de pancreatitis, porque puede que disminuya. Entonces también se vuelve a controlar. Tanto triglicéridos como calcio los podemos volver a controlar. Y lo otro que podemos hacer, bueno, ya eso en estudios más avanzados, en paciente que sea joven de 35 años, que me esté haciendo cuadros de pancreatitis, se pueden realizar pruebas genéticas para pensando en una pancreatitis hereditaria, ya que son los genes que van a desencadenar, que traen la alteración para desencadenar esa pancreatitis crónica. Como exámenes complementarios, bueno, la ecografía abdominal, las últimas actualizaciones van a indicar que siempre que me llega un paciente, realizarle una eco hepatobiliar buscando la causa litiásica. El TAC de abdomen con contraste lo vamos a solicitar solo en el contexto de que un paciente, no, o sea, que con el paciente no tengamos claro el diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, que tiene clínica, pero las enzimas pancreáticas están normales, o las enzimas están altas, pero no tiene clínica. O un paciente que después de 48 72 horas de que le hicimos el manejo, le hicimos la reanimación hídrica y aún así el dolor persiste con fiebre, náuseas o no se puede realimentar, para poder evaluar las complicaciones locales yo le puedo volver a pedir o sea, le puedo pedir un TAC de abdomen con contraste. La resonancia nuclear magnética cuando son pacientes alérgicos al contraste o en enfermedad renal crónica, la colangioresonancia cuando sospecho una etiología de coledocolitiasis, y un ERCP solo si el paciente viene con una pancreatitis aguda y además tiene una colangitis, ¿ya? Aparte de eso, en la última actualización igual hablaron de técnicas nuevas, que era como el TAC por sustracción o el TAC por perfusión, que como que
detectan antes la necrosis que el TAC normal, pero aún estaban como estudiándolas, no es nada como validado. Para realizar el diagnóstico existen varios criterios, pero el que nosotros tenemos que utilizar son los criterios de Atlanta principalmente, que establece que, bueno, se establecen con la clínica en laboratorio, entonces necesitamos dos de estos criterios para poder diagnosticarla. Uno de ellos es el dolor abdominal, que tiene que ser compatible con la enfermedad, como lo describí en las diapositivas anteriores. Otro es que la amilasa sérica y o la lipasa esté mayor 3 veces su valor. em, y hallazgo imagenológico, ¿ya? Característicos de... Igual lo vamos a ver un poco más adelante. Ya, acá. Tenemos que Atlanta clasifica según morfología y clínica. Dentro de la morfología tenemos la pancreatitis edematosa intersticial, que es la primera, la imagen del lado izquierdo, que es la más común, alrededor del 85% de los casos, y suele ser leve. Se identifica porque no hay necrosis. Y la glándula tiene un engrosamiento focal o difuso. Lo otro que podemos ver es que hay grasa peripancreática estriada y se pueden ver pequeñas como cantidades de líquido peripancreático, como alrededor. Y en este caso los síntomas suelen disminuir en la primera semana y por lo general no requieren de intervención quirúrgica ni nada de eso, solo manejo conservador. En la otra imagen tenemos la pancreatitis necrotizante, que es alrededor del 10% de las pancreatitis, y esta puede ser pancreática o peripancreática o puede ser ambas, mixta, pancreática y peripancreática. Esa es la más común, la que tiene ambos componentes, ¿ya? Que lo que vamos a ver es necrosis del páncreas y lo vamos a ver como áreas hipodensas parenquimatosas. En el caso de la pancreática y la peripancreática, el páncreas se va a realzar normal, pero alrededor va a haber necrosis, ¿ya? Y cuando es mixta vamos a tener dentro y fuera la necrosis. En este caso, esa necrosis puede estar sólida o puede licuarse y permanecer estéril o infectarse. Entonces, puede permanecer en el tiempo o desaparecer. Esta es como un poquito ya más grave o más severa. Ya, respecto a la clínica, vamos a dividirla, o sea, la clasificación clínica como la fase temprana y la fase tardía. La fase temprana va a ser comprenderla a la primera semana de que comienza con el proceso fisiopatológico y lo que vamos a ver una respuesta inflamatoria sistémica. La gravedad de la pancreatitis y su tratamiento no van a depender o sea, fundamentalmente de los parámetros clínicos concretamente, pero es importante buscar complicaciones locales. En el caso de la tardía, ya desde la segunda semana en adelante, solamente se dice que se da en pancreatitis moderadamente severas o severas, y lo que vamos a ver es que va a haber una persistencia de la respuesta inflamatoria sistémica con complicaciones locales o sistémicas. Ya. Esto es importante porque es lo que realizamos en la urgencia cuando me llega el paciente, le clasifico según la severidad, ¿ya? Y Atlanta lo divide en tres, que es la pancreatitis leve, bastante frecuente, alrededor del 80% de los casos, no tiene falla orgánica, ni tampoco tiene complicaciones locales ni sistémicas, ¿ya? Generalmente ellos se dan de alta en la fase temprana, no suelen requerir pruebas de imágenes y tiene una mortalidad baja. Luego tenemos la moderadamente severa, que sí cursan con una falla orgánica o multiorgánica, pero transitoria, o sea, menos de 48 horas. Y pueden tener complicaciones locales o sistémicas. También puede resolver sin intervenciones. Y sí van a requerir más cuidados que la leve, cuidados más prolongados y tengo que seguir controlándola. Puede tener complicaciones locales, las agudas como las colecciones peripancreáticas y las necrosis, o crónicas como el pseudoquiste y la necrosis amurallada, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos las severas que cursan con una falla orgánica o multiorgánica, eso es por más de 48 horas. Ya van a tener una o más complicaciones locales asociadas, lo que hace que los primeros días de ingreso tengan un riesgo aumentado de mortalidad de estos pacientes. Entonces, sí pueden desarrollar necrosis infectada y se asocia mucho más a mortalidad. Para poder yo decir si es que el paciente tiene o no una falla orgánica, utilizo los criterios de Marshall, ya que se actualizaron y los modificó. Los criterios de Marshall
Se basan en parámetros respiratorios, o sea, evalúa la presión de oxígeno y la FiO2, renal, la CREA, y cardiovascular. Y lo otro igual que ve es que se le tenga que suplementar con oxígeno al paciente. Entonces, de acuerdo a eso, me da el puntaje y yo puedo decir si el paciente con 2 o más, decir que el paciente está cursando con una falla orgánica. Entonces, necesito de Marshall para poder decir, para poder clasificarlo en Atlanta. Y hay otras clasificaciones, bueno, hay varias. El Apache, que básicamente se diseñó para poder evaluar la función del páncreas la función del páncreas en la enfermedad mediante, se hizo el estudio en pacientes que estaban en la UCI. Entonces se recomienda utilizar cuando los pacientes ya están hospitalizados. Y el otro que está al lado de este GLISAP, que evalúa la mortalidad y es específico para la pancreatitis aguda. Evalúa 5 variables que son el BUN, la alteración del estado mental, de conciencia, y utilizamos Glasgow, el CIRS, la edad y si es que existe o no efusión pleural. ¿Ya? Ahí, bueno, ahí está el cuadrito que se ve. Lo otro es que se utiliza, o sea, me puede predecir la mortalidad a las 24 horas y a los 7 días. Ese es el BISAP. Acá tenemos los de Ranson, ¿ya? Que se utilizan para predecir gravedad y mortalidad en la pancreatitis aguda. Vamos a evaluar 5 parámetros al ingreso y 6 a las 48 horas posteriores, que son los que vemos acá. Entonces, a la izquierda están los 5 al ingreso y a la derecha tenemos los 6 que se evalúan a las 48 horas. Si tengo de 0 a 2 puntos, me habla una mortalidad de 0 a 3, al 3%, una pancreatitis leve. Si tenemos de 3 a 4 puntos, alrededor del 15% de mortalidad, ya ahí hablamos de una pancreatitis un poco más severa. Y de 5 a 6 puntos, 40% de mortalidad. Ah, y también como son varios puntos, de 7 a 10 puntos, es casi el 100% de mortalidad. Entonces, este se puede utilizar cuando el paciente se queda hospitalizado. La última actualización que se hizo en marzo de este año habla igual de los predictores de severidad, ¿ya? Que ahí los puse en esa tablita, se ve un poco mal, pero bueno, básicamente la edad, la obesidad, que venga con alteración del estado de conciencia, pero hablando de laboratorios, que tenga un hematocrito mayor a 44, que tenga una BUN mayor a 20, que tenga un PCR mayor a 150 y que la CREA esté mayor a 2 y que esté cursando con un CIRS. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con el paciente? Evaluar la hemodinamia, el riesgo, que tengo una enfermedad leve, pero tengo que mantener una conducta expectante a las 48 horas. Y si tiene daño orgánico, lo hospitalizo de inmediato. Y la otra clasificación que tenemos es que en base al TAC, en verdad esta es la clasificación de Baltasar, ¿ya? Que evalúa las complicaciones locales, la extensión de la necrosis y la zona de infección. ¿Ya? Lo podemos ver como por grados, de la A a la E. En A está el páncreas normal, ya luego aumenta de tamaño, luego ya está con una inflamación anormal, tiene una colección o tiene dos o más colecciones. Entonces, de acuerdo a ese puntaje, me va a dar un porcentaje de necrosis del páncreas. Los diagnósticos diferenciales, podemos tener perforación de víscera hueca, obstrucción intestinal, apendicitis, diverticulitis. También tenemos que pensar un embarazo ectópico, una colecistitis aguda me puede dar esa sintomatología, las úlceras, entre otros. Y respecto al manejo, quise poner estos 4 pilares, ¿ya? Porque la guía, la actualización dice que nos tenemos que basar en esto para poder controlar la pancreatitis y así poder disminuir la incidencia. Primero tenemos la reanimación hídrica, ¿ya? Que su principal utilidad es que se haga las primeras 24 horas, ¿ya? Para prevenir así la severidad del cuadro. Si ya el paciente viene con daño, entonces yo me tengo que como decir, ¿en verdad sirve que le vaya a hacer una reanimación hídrica? Lo que va a hacer es que va a aliviar la hipoperfusión del páncreas, ¿ya? Porque como va a haber extravasación al tercer espacio, el paciente va a estar vomitando, va a haber diaforesis, entonces lo que tenemos que hacer es que mejoramos la perfusión y evitamos que siga progresando el cuadro. Lo que se hace es la reanimación moderada, porque existe también se hizo este estudio en el 2022, donde se comparó la reanimación hídrica moderada con la agresiva. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es la reanimación moderada. La agresiva no demostró
mejor, como mayor superioridad sobre la moderada. De hecho, tenía más como efectos colaterales. Por lo tanto, en la actualización dice que hay que hacer la moderada. Se monitoriza al paciente cada 6 a 8 horas. Y lo importante, igual que destacan, es que cuando hay una pancreatitis severa, no es muy recomendado realizar esta reanimación hídrica, ¿ya? Porque puede ser deleteria para el cuadro. Lo que se prefiere es el riñón lactato. No se sabía muy bien el por qué, pero se cree que es porque aporta calcio. Y el calcio se une a los ácidos grasos libres, entonces disminuye el riesgo de la acidosis metabólica también y hay menos riesgo de lesión renal. No, si el paciente tiene una etiología de una pancreatitis por hipercalcemia, ahí no voy a usar obviamente el Ringer. Entonces tengo que individualizar mi conducta de acuerdo al paciente que me llegue. Si es un paciente con falla cardíaca o renal, no, tampoco le puedo pasar tanto líquido. Entonces, como les decía, en el estudio se hizo la comparación donde fueron evaluando la volemia del paciente. Entonces lo que se hace es pasar un bolo de 10 cc por kilo y después dejamos en BIC 1.5 cc por kilo hora, ¿ya? Y después lo que hago es una terapia guiada por metas. Entonces ahí yo voy controlando y viendo la evolución del paciente. Pero como les digo, no demostró superioridad a la agresiva sobre la moderada. De hecho, la otra como que tenía más efectos adversos. Volviendo al otro punto, la nutrición temprana, muy importante porque estimula la peristalsis y de ese modo hace que disminuya el riesgo de translocación bacteriana, por lo tanto disminuye el riesgo de infección. En el caso de de la pancreatitis leve, se inicia lo antes posible, inmediato, temprano, dentro de las 24 horas, 48 horas, y también recomiendan que tenemos que iniciar con dieta sólida, baja en grasas, más que líquido y pasar a sólido, ¿ya? Como que de lleno ir a sólido, bajo en grasas. En el caso de la moderada severa, lo que hacemos igual intentar introducir la alimentación dentro de las 24 a las 48 horas, pero si no lo tolera, tengo que preferir la nutrición enteral por sobre la parenteral, ¿ya? Porque la parenteral deteriora un poco el pronóstico de la patología. Entonces tenemos que pasarle por una sonda nasogástrica en la alimentación. El otro pilar es la analgesia con opioides. Obviamente podemos comenzar con paracetamol y metamizol. Y en el caso de los opioides puede ser en VIC o puede quedar SOS. Mencionaban al fentanilo en bolo de 20 a 50 microgramos cada 10 a 20 minutos, o también se puede utilizar la morfina. Y lo otro, igual que podemos como darle a los pacientes para disminuir la sintomatología, son los antieméticos, le podemos dejar metoclopramida 10 miligramos cada 8, endovenoso o un Ondan 8 miligramos cada 8. Y el otro pilar es el manejo de la etiología, ¿ya? Eso es como ya controlado una vez, reanimado el paciente. Me puedo decir, si el paciente ya no tiene colangitis y la etiología es biliar, puedo considerar un ERCP, pero después de las 72 horas de todo el cuadro que controlamos. Si el paciente tiene la colangitis y además está con la pancreatitis aguda, ojalá realizar el ERCP las primeras 24 horas. Si el paciente no tiene colangitis ni tampoco tiene ictericia, pero yo sospecho que puede ser una etiología biliar, porque no se le hizo una eco y había una dilatación de la vía biliar, ahí le pido una colangioresonancia, ¿ya? Y si está dilatado el colédoco. Y si hay un cálculo, ahí le puedo hacer el RCP, pero como decía, después de 72 horas. Y lo otro es que si es que es post-RCP, lo podemos prevenir. Ya se recomendaba el uso de la indometacina rectal, 100 miligramos, se comparó con el diclofenaco y se vio que tenía un poco de más efectividad la indometacina que el diclofenaco. Y en pacientes que son como de muy alto riesgo podemos instalar un stent pancreático o se puede realizar una calmulación guiada y se hidrata, pero y procedimiento al paciente. Ya, eso respecto al manejo etiológico. Bueno, ahí igual este es un algoritmo que dejó el estudio que comparó la reanimación hídrica. Ya, pero habla básicamente de la clínica del paciente, qué es lo que tengo que hacer, si está estable y si está inestable. ¿Ya? Si está inestable, ahí ya vamos a pensar al tiro en cirugía, y en el caso de que esté estable, tengo que observar, ahí como que habla de lleno de antibióticos, pero bueno, eso es variable, pero eso fue lo que decía el estudio. Ah, ya, y lo otro importante es el uso de los antibióticos, ¿ya? Porque las pancreatitis se pueden infectar porque tienen inflamación a nivel del intestino circundante, sobre todo si ya está necrosada.
pero no está indicado usar un antibiótico como profilaxis. Solo si yo estoy seguro o sospecho francamente que tiene una infección, yo le dejo antibiótico. Y lo otro que también se hace es que se inicia el antibiótico como para enfriar la infección. En pacientes con necrosis tengo que esperar al menos 4 semanas para poder intervenir. ¿Qué antibióticos utilizamos? Bueno, carbapenémicos, quinolona o cefalosporina y metronidazol, como se utiliza, lo vemos nosotros a diario, la ceftriaxona con el metronidazol. Ya, el manejo quirúrgico, ahí sí, indicaciones quirúrgicas, en el caso de que el paciente esté con una necrosis infectada o que tenga un síndrome compartimental, esto va básicamente en el manejo de la etiología. Que tenga una hemorragia intestinal, que esté obstruido, que tenga una obstrucción intestinal, que tenga una obstrucción biliar secundaria a un efecto de masa por alguna colección, que tenga un pseudoquiste mayor a 6 centímetros. Ahí también, si es que es por cálculo, se le puede realizar una colecistectomía más una CIA. En técnicas quirúrgicas, en el caso de que tenga una colección, el drenaje percutáneo guiado por TAC lo podemos utilizar en pacientes que estén inestables, el drenaje endoscópico transgástrico por colección y la necrosectomía y el drenaje quirúrgico se realiza por cirugía abierta o laparoscópica, ¿ya? Bueno, ahí se ve. Bueno, esto es un cuadro como de las complicaciones en generales que pueden desencadenar la pancreatitis, lo voy a dejar ahí en honor al tiempo, pero para que igual yo voy a hablar ahora más adelante de las principales que tenemos que conocer, pero estos son. Tenemos complicaciones tempranas y complicaciones tardías. El tiempo como de división va a ser que sea menor a 4 semanas o mayor a 4 semanas. En el caso de la colección líquida peripancreática aguda, va a aparecer generalmente la pancreatitis edematosa intersticial en las primeras 4 semanas. Se encuentra, esta colección se encuentra adyacente al páncreas y se caracteriza por contener solo líquido, ¿ya? Como que por definición carece de componentes sólidos que puedan indicarme una necrosis. Tiene una densidad homogénea, no tiene las paredes definidas y se puede adaptar a las facies de los planos del retroperitoneo. Y por el otro lado tenemos a la colección necrótica aguda, que ya es 4 semanas posteriores y aparece la pancreatitis necrotizante, puede afectar al parénquima pancreático, ¿ya? No es que esté alrededor, lo puede afectar. También puede afectar al tejido peripancreático y se produce por la liberación de las enzimas las enzimas pancreáticas dentro del órgano, em, ocasionando así la digestión, la saponificación de la grasa y esta misma grasa después se necrosa, generando una necrosis grasa. En el TAC lo que podemos ver es una colección intra o extraparénquima pancreática que puede ser múltiple, puede tener una morfología frecuentemente que esté loculada o que se vean como septos. No tiene una pared definida que las delimite por completo y tiene una densidad heterogénea. ¿Ya? Se ve, y si aquí en este caso no es solo líquido, en este caso puede haber líquido y sólido, ¿ya? Cuando hay sólido uno piensa como ya en necrosis. Y las complicaciones tardías, el pseudoquiste, que es una colección que aparece en la pancreatitis edematosa intersticial, pero ya en este caso es por más de 4 semanas desde el inicio del cuadro, ya va a aparecer como un mes después. Se piensa que es por una disrupción del conducto pancreático principal o alguna de sus ramas, y en el TAC que vamos a ver, bueno, ahí está la flechita indicativa, vamos a ver una colección redonda o ovalada, se ve súper claro, con las paredes bien definidas, pero sí contiene solo líquido, ¿ya? Solo líquido y es homogéneo. Vamos a verlo como hipodenso y no vamos a ver elementos sólidos. Y la necrosis encapsulada por otra parte, que también está indicado con las flechitas. Bueno, una necrosis que persiste por más de 4 semanas. em, y que vamos a ver igual una cápsula hipercaptante con tejido inflamatorio reactivo, que aparece como una colección intra y también extrapancreática que está encapsulada, tiene una densidad heterogénea, no homogénea, por la presencia de contenido líquido y sólido. ¿Ya? Y ya, y hablando un poquito muy corto de la pancreatitis crónica, vamos a tener que va a ser un síndrome producto de un proceso inflamatorio crónico del páncreas que va a progresar hacia la destrucción del parénquima pancreático, deteriorando así sus funciones fisiológicas de producción, tanto metabolismo, hormonal y digestivo.
Su epidemiología es bastante frecuente, tiene una incidencia global del 10 por cada 100.000 habitantes, y la etiología puede ser por alcoholismo, por hipercalcemia, inducida por fármacos, puede ser autoinmune, puede ser porque el paciente curse con una pancreatitis aguda recurrente o puede ser hereditario. En el diagnóstico, la anamnesis, muy similar al cuadro agudo, consultar por enfermedades crónicas, si tuvo antes algún episodio de pancreatitis, los antecedentes quirúrgicos, familiares, a ver si es que otra familia tiene esta patología, y hábitos, ya en busca de la etiología. En los síntomas, igual, epigástrico, empeoran de cúbito, suele aumentar después de las comidas, esporádico, y la intensidad no se va a relacionar con la gravedad. Lo otro que podemos ver en este cuadro también es la esteatorrea, ya que son como heces como con contenido aceitoso, ya que es básicamente por una mala digestión de los ácidos grasos, ya que sabemos que las enzimas que produce están encargadas de digerir estos ácidos. Ya, laboratorio, lo mismo, perfil hepático, hemograma. La amilasa y la lipasa en este caso no van a tener un valor diagnóstico, ¿ya? Pero como el paciente me va a llegar a mí a la urgencia, yo no voy a saber que es crónico, lo más probable es que sí lo solicite. La bilirrubina y la fosfatasa alcalina pueden estar elevadas, pueden indicar una compresión intrapancreática, y también lo otro es que se le solicita vitamina D porque la disminución de la vitamina aumenta el riesgo de enfermedad metabólica ósea en estos pacientes. La imágenes, le puedo solicitar un TAC y puedo ver atrofia del páncreas con dilatación ductal y calcificaciones. Tiene alrededor de, bueno, ahí se corre un poco, pero era el TAC. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 85%. Se le puede hacer una eco, que va a haber un aumento igual de la ecogenicidad, atrofia, dilatación del conducto pancreático con cálculos. Y su sensibilidad del 60%, siempre la ecografía va a ser operador dependiente. Entonces, como que, claro, se hace de primera línea, pero no siempre va a ser 100% confiable. Y de repente, como hallazgo, se le toma un rayo de abdomen y hay calcificaciones pancreáticas difusas. El tratamiento, manejo médico, recomendarle al paciente nada de alcohol, nada de tabaco, alimentación, dieta baja en grasas, sí que consuma más proteína en porciones pequeñas, ¿ya? Y lo puedo suplementar con vitamina D, por lo que había mencionado anteriormente del aumento del riesgo. La analgesia, escala del dolor, comienzo paracetamol, AINES, opioides, si es que no, opioides débiles, si es que no me responde. Y el manejo quirúrgico, cuando el conducto pancreático principal no está dilatado, o sea, mide menos de 6 centímetros, se hace una resección quirúrgica, ¿ya? Que es el de la cabeza del páncreas, o también se le llama pancreatoduodenectomía, o una resección de la cabeza del páncreas con preservación del duodeno. Solamente saco la cabeza, no el duodeno. Y cuando el conducto está dilatado más de 6 centímetros, se hace drenaje quirúrgico, ya que puede ser endoscópico o ya de lleno en pabellón, o sea, en técnica abierta. Ya, y por último quería decir como recomendaciones para que sepamos que a todo paciente que me llega con una pancreatitis le puedo hacer una eco. Me llega a la urgencia, le hago una eco y así puedo descartar al tiro una patología por litio. O sea, perdón, por lito. Si el paciente tiene una pancreatitis idiopática, no sé por qué está con este cuadro y no ha encontrado la etiología aún, también le puedo pedir de nuevo una eco, una resonancia o un TAC si es necesario. En ausencia de una historia significativa de que consuma alcohol, yo ahí voy y le pido triglicéridos. ¿Ya? Siempre si están sobre 1000, considerar al tiro como causa este parámetro. En los pacientes que tengan más de 40 años, pensar mal en un tumor. Y si es que el paciente tiene un segundo episodio de una pancreatitis aguda idiopática, igual pensar en una colecistectomía. Ya, eso como que igual lo decía la actualización que leí. Y eso sería.